Mirá, no se sabe cuántos murieron, se sabe que el ataque se produjo. Está muy claro que hay un grave error de Mm, apreciación en la cúpula iraní, que creen que se pueden meter en un búnker y el búnker no recibe ningún mm, daño. Así murió Jamenei mm, con todo el comando. Cuando vos mostrás, por ejemplo, este edificio, mm, estas cosas están en los subsuelos de los mm, edificios que fueron atacados, mm, rodeados de concreto, de acero, pero después de Martillo de Medianoche, aquella mm, operación donde Estados Unidos bombardeó a las estructuras de enriquecimiento de uranio que estaban a 70 metros de profundidad, pensar que puede salvarse alguien en un mm. búnker es absurdo. Lo cierto es que no han podido nombrar al sucesor de Jamenei. Hay un sucesor provisorio que está en, digamos, la Mm, reunión de antes de ayer. Una vez que muere mm. Jamenei, había una persona que él había designado para que quedara en un triunvirato para hasta que los 88 tomaran la decisión. Vos has explicado en la televisión pública de Argentina el concepto de mosaico, en este caso, que era la estrategia que tenía preparado el régimen por si la ayatolá caía en esta guerra. ¿Nos podés explicar en qué consiste y qué impacto táctico, estratégico está teniendo hasta ahora? Lo que consiste en que en cada comandante de Mm, una lanzadera, de un regimiento, de una base ujú, militar, toma la decisión por sí de lo que tiene que hacer. A lo mm, mejor la coordina con algún otro, pero no hay un comando que ordene qué hacer. Y esto ha sido la perdición estratégica de Irán. ¿Por qué? Porque en lugar de que, como todos pensábamos, el sí. contraataque fuera directamente contra Israel y en Ujú, el caso específico de Estados Unidos contra la flota, ujú, lo que hicieron fue atacar a los países árabes donde hay bases mm, sin avisar que iban a usar el espacio aéreo. Lo que hacía Jamenei siempre es llamaba al líder, suponete, de Qatar o sí. de Kuwait y le decía, voy a ir a buscar a los judíos ahí y tiraba un misil, pero primero avisaba. Acá nadie avisó nada y han logrado que nadie esté al lado de ellos salvo Hezbollah, que como vos dijiste, Ujú, entró en guerra en las mm. últimas 48 horas y se espera esta madrugada graves acciones en el Valle de la Bekaa, que es el sur del Líbano. ¿Por qué demoró tanto Hezbollah en ingresar? Ahí, por cierto, estamos viendo las imágenes del Consejo de Expertos, que es el lugar que hoy recibió un bombardeo por parte de Israel, con supuestamente una reunión de 88 personas que tenían por objetivo designar al nuevo líder supremo. Como dice Carlos Rucauf, todavía no está confirmado que los 88 hayan muertos, pero es lo que algunos medios de comunicación están presuponiendo. ¿Por qué se Ahí, demoró perdóname, tanto? ahí Sí, cuando vos sí, mostraste las imágenes, hay uno que murió, que es ajá, Ahmadinejad, pero no murió en este ataque, murió en sí, el primer ataque. Ahmadinejad fue presidente sí. de Irán y fue uno de los primeros que fue a buscar un comando iraní para matarlo. Y además fue el que llamó a borrar a Israel Así del es, mapa. En así es. una, Por eso lo sí, fueron a buscar de entrada. claro. Te consultaba, sabemos que Irán tiene distintos proxies y uno de ellos es Hezbollah en el Ahí Líbano. está Ahmadinejad. Ahí está, justo. ¿Por qué se tarda tanto? Son 48 horas para un grupo armado que responde directamente, digamos, a Irán. Porque no tenía instrucciones de actuar. Ok, ok, ok. Eh, Hay que analizar acá el tema muy importante que muy pocos Mm, analistas comentan, mm, que el arsenal tanto de Irán como de Hezbollah mm, es finito, es decir, tiene un límite. Es grande, es muy mm, grande, pero no se puede comparar con el arsenal que tienen los Estados Unidos. claro. Entonces, Estados Unidos puede hacer 10 semanas de ataque y todavía le habrá gastado el 5% de su arsenal. En Sí. cambio, ellos tienen que ver, graduar qué usan y cuándo lo Mm, usan. Entonces, por eso el gran error es diversificar. Vos tendrías que haber atacado con todo a Israel y con todo a la flota. Intentaron un ataque muy interesante porque mm, la agencia de noticias iraní da por mm, hundido el Abraham Lincoln, el portaaviones. Les habían mm, tirado un encambre de drones y los tipos vieron las explosiones en sus pantallas, mm, pero no eran las explosiones en el portaaviones, sino que una defensa electromagnética
que tienen ahora los norteamericanos, los volteó a todos juntos. Entonces produjo una inmensa explosión. Aparentemente fueron 600 drones que volaron todos juntos. Parecía que había volado un portaaviones. No, volaron los drones con la onda electromagnética norteamericana. Esta arma de defensa electromagnética también la tiene ahora Israel. Israel tiene las tres tradicionales, que eran los Patriot, la cúpula de hierro y el Harrow, y ahora tiene también esta arma, que es el gigante, el arma que utilizó Estados Unidos para capturar a Maduro. ¿Te acordás que decían los venezolanos de la defensa, de repente algo nos aturdió, nos salió sangre por los oídos y nariz y nos desmayamos? Es esa arma. Justamente te iba a comentar eso. En los primeros 3 meses del año ya nos hemos enterado sobre tecnología militar de la que ni siquiera podíamos sospechar, propia de ciencia ficción, ¿no? Primero con Venezuela, ahora con Irán. Carlos, se sabe que el principal poderío militar de Irán consiste en sus drones y en sus misiles balísticos y que los están utilizando a toda velocidad. Que en algún momento se quedarán sin ellos, pero también sabemos que tienen 1 millón de hombres armados y que Estados Unidos no está dispuesto a ingresar con tropas al terreno. ¿Cómo se puede voltear entonces un régimen que está bien, se queda sin su tecnología militar principal, pero tiene 1 millón de hombres dispuestos a dar la vida por el régimen? Muy interesante la pregunta, una pregunta que nadie hace, Agustín. Así que con mucho gusto te la voy a responder. Ayer esa pregunta se la hizo en forma indirecta un senador a Marco Rubio cuando fue al hearing en el Capitolio. La pregunta es, ¿vamos a entrar por tierra? La respuesta de Marco Rubio dijo decididamente no. Bueno, le preguntaron, pero el presidente Trump dijo en un reportaje que no la descartaba. Dice, naturalmente, el comandante jefe no va a descartar públicamente nada. Pero nosotros lo que vamos a hacer es ataques masivos con tecnología de última generación para destruir las lanzaderas que quedan en pie de acá hasta el domingo y, lo que es muy importante esto, Agustín, para liberar el estrecho de Hormuz. Y acá te hago un comentario que tampoco te lo van a hacer en otros lugares. Todo el mundo te dice el porcentaje de lo que se trabó Hormuz por lo que hizo la Guardia Revolucionaria con los 3 destroyers que puso ahí. En este momento no se mueve ni un solo barco, ni uno solo. ¿Pero por qué? No por los destroyers, porque las empresas aseguradoras notificaron ayer a todos los armadores que no se va a pagar la destrucción de ningún barco que quiera transitar por Hormuz. Claro. Entonces todo el mundo ancló y espera. ¿Y espera qué? Espera que Estados Unidos destruya la base que está frente a la dobladita de Hormuz, que es una base de la Guardia Revolucionaria iraní inmensa. Bueno, ese es el objetivo. Mira, ahí tenés el tránsito habitual. Sí, exacto. Este video es impactante, está obviamente acelerado para que se vea el movimiento, el flujo rápidamente. Van a ver primero el tránsito habitual, como dice Carlos, y después van a ver cómo se empieza a refrenar y prácticamente no pase nadie más. Miren esto. Son 19 segundos que están evidentemente acelerados. Cada flechita es un barco y miren ahí cómo se frena. Y ahí cada vez empieza a ralentizarse el paso. Prácticamente ya nadie más se anima a pasar. Ahí queda bloqueado. Ahí queda totalmente bloqueado. Es exactamente como, viste, para explicarle a la gente, cuando vos te encontrás un hormiguero en tu casa, que van las hormigas llevando todo y empezás a pisar esa línea, bueno, todas se repliegan a los árboles o al hormiguero. Bueno, en este caso, todas se han replegado para no pasar por ese ángulo, pero no por la amenaza iraní, como te decía, sino porque si a vos te hunden un barco y no te lo paga el asegurador, no solamente perdés el petróleo, perdés el barco. En consecuencia, nadie va a circular hasta que destruyan la base que está en ese ángulo que tiene el mapa que vos planteaste, en la parte superior izquierda de ese lomo, ahí donde hay una zona de agua, ahí donde está marcando la producción, ahí está la base. Ahí mismo. Recordemos que por acá pasa el 21% del petróleo a nivel mundial, ¿cierto?
Así es, y también el 23% del gas licuado. Bueno, claro, cuyos precios se han ido a las nubes. Tengo entendido que el gas subió 40%, el petróleo ayer por lo menos había visto que andaba en el 10 arriba y que China recibe el petróleo subsidiado por Irán, es decir, a precios convenientes, a precios de amigos, y esto puede generar un daño importante sobre China, pero China al mismo tiempo no tiene más que una actitud de reacción diplomática frente a esto y al parecer no está dispuesta a ingresar militarmente en el conflicto, ¿cierto? Tengo muy buena información respecto a A este ver, tema. a ver. En primer lugar, Sí. China está muy preocupada por la acción iraní de cerrar Hormuz, porque Sí, no es que solamente recibe el petróleo iraní, sí, él recibe, Xi Jinping y su gente, recibe una gran parte de su petróleo de Arabia Saudita, y claro. ese petróleo no puede salir, no puede salir. Ujú, Pero ujú, además, lo que le preocupa mucho a Xi Jinping es que hay un desbalanceo estratégico, ujú. porque China necesita petróleo y perdió un proveedor importante que era Venezuela, Sí. perdió un proveedor africano muy importante y ahora perdería los que salen por Hormuz. No es Ujú, tanto, es cierto que el petróleo iraní como el ruso va a un precio menor que el del mercado, ujú, pero a ellos lo que les importa es tener el petróleo, son una ujú. máquina de absorber commodities. Claro. Entonces, yo lo que sé es que hay una conversación entre Wang Yi y Marco Rubio, donde están analizando cómo sigue esto. Y la Ujú, versión que a mí me han dado es, vamos a encontrar una forma de que no tenga China problemas de abastecimiento petrolero. Si ujú. no recibe el abastecimiento que viene de ahí, lo va a recibir de Venezuela. Con la venia de Estados Unidos. Obvio, obvio. Ahora, a ver, me sorprende muchísimo esto que me decís porque hay una parte de los analistas internacionales que consideran que esto es una maniobra más que contra Irán, contra China. No, Que lo que. esto es una de las típicas pavadas conspirativas Ok, que hemos escuchado en los últimos tiempos y que además parten de ese análisis para decir China se va a meter. Yo he escuchado analistas, he discutido con ellos sí, en medios internacionales que sí, me dicen, China se va a meter a defender a Irán. No, no, China tiene un problema también grave con el mundo islámico, 100 millones de habitantes, claro está, claro, en su inmenso territorio, pero tiene una zona de conflicto también de terrorismo islámico. A sí, ellos lo que les interesa es que quien quede a cargo de Irán no sea un peón de los Estados Unidos. Es claro, decir, ellos pretenden que sea o una administración chiita moderada sí. o que el nuevo protectorado sea turco. Ujú, Porque Turquía es un país en el que tanto Putin como Trump tienen relaciones buenas. La mejor relación la tiene Putin con mm, Erdogan que Trump. Pero ujú, acordémonos que Turquía está en la OTAN. Entonces acá se viene después un escenario posguerra, que es sí, quién queda a cargo. Pero sí, lo que le ha garantizado Estados Unidos a Irán, a Estados Unidos, a China, es que no se va a quedar sin petróleo. Igual por ahora está flotando en el mar sí. petróleo para 2 semanas para China, Ok, porque hay muchísimos cargueros haciendo cola para entrar. ok. Tiene 2 semanas para destrabarse esta parte y entonces acabaría el embargo norteamericano de petróleo venezolano sobre Sí. China y China seguiría ocupándose de Asia y no de este tema. Tenemos 18.000 personas en vivo a las cuales les damos la bienvenida y les pedimos que nos dejen su like, dado que eso, el me gusta, el dedito para arriba, nos ayuda a llegar a mucha más gente. También le quiero agradecer a toda la gente que nos está enviando sus super chats y quiero decirles que hacia el final de esta conversación vamos a estar leyéndolos y cada super chat que ustedes envían nos ayuda a no solo financiar este canal, sino a dinamizar el algoritmo para llegar a más gente. Carlos, tengo un clip muy importante para mostrarte a vos y a la audiencia de declaraciones de Marcos Rubio sobre los ataques que se vienen, pero antes de entrar en ese tema, no quiero dejar pasar un nombre que arrojaste recién y es el de Putin. Estamos hablando de China, pero hablemos un segundo sobre Rusia. Rusia pierde un aliado en esta zona del mundo,
con la caída del régimen o con la eventual caída del régimen iraní y ya viene de perder al régimen sirio. Es decir, Rusia se quedaría sin dos patas en dicha región muy importantes para sus intereses geopolíticos, pero al mismo tiempo la suba del petróleo, del gas, supuestamente impactarían positivamente en una Rusia que se dedica, entre otras cosas, a proveer esos recursos. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo puede estar leyendo el régimen ruso lo que ocurre entre Irán y Estados Unidos? Refregándose las manos. Para vos es más Porque positivo que negativo el saldo. absolutamente. Primero, Putin todavía le debe a Irán una gran cantidad de miles de drones suicidas que le vendió a crédito Irán a Rusia para luchar contra Ucrania. Segundo, aumenta los negocios para Rusia, que es, como vos decís, exportador neto de petróleo y de gas. Y además aumenta la relación de necesidad de Xi Jinping con Claro, Putin. claro. Putin, cuando le mete las sanciones Occidente a Rusia, guerra de Ucrania que lleva 4 años, lo que hace Putin es, se reúne con Xi Jinping y decide venderle todo lo que no le vende a Europa al precio de ese momento. Se lo congela y arma un segundo gran gasoducto. Está el poder de Siberia 1 y el poder de Siberia 2. Todo lo que vende Rusia se lo compra China. Pero había una cláusula sobre esto. El precio solo se podía aumentar si había una crisis de aprovisionamiento petrolero mundial. Más para Rusia imposible. Wow, impresionante. Bien, porque claro, los analistas internacionales, yo estas preguntas que planteo, yo no soy un experto en ninguna de estas regiones, yo me dedico a América, pero escucho a muchos analistas y veo que hay algunos que dicen una cosa, otros se van por el otro lado, unos dicen que Pero gana Putin, Agustín, que pierde Putin. son, Sí, son tan ignorantes que el otro día discutí con sí, un analista muy conocido europeo que sí, decía en el aire que sí. Arabia Saudita no era una potencia militar, es Wow. una inmensa potencia militar Sí, que sí, nada menos tiene, es el único país, además de Israel, que tiene los F-35 de última generación, que le sí, vendió Trump a Mohammed bin Salman con una sí. salvaguarda sumamente interesante. Todos los días el Pentágono le tiene que dar una clave para que los motores arranquen. Ja. Es un Ajá. acuerdo con Israel. Entonces, para poder despegar, los saudíes necesitan una autorización del Pentágono porque le dan todos los días la letra. Pero para estar del lado de Estados Unidos e Israel, pero por favor, entonces hay Sí, mucha gente que habla. Mira, yo sí, escucho gente, mi querido amigo, que sí. salta de opinar sobre espectáculos a Claro, opinar claro. sobre política internacional, que es Sí, un tema absolutamente complicado, donde hay mucha negociación bajo la mesa, y un sí. negociador clave es este que vas a mostrar. Este que voy a mostrar es nada menos que Marco Rubio. Por cierto, Carlos, te cuento, tenemos 21.500 personas mirándonos. El interés sobre este tema es absoluto. Así que a la gente que se está conectando en este momento, les pedimos que nos deje su me gusta y eso nos ayuda a llegar a más gente todavía y hacer efecto bola de nieve. Aquí vamos a ver un fragmento corto de una de las declaraciones más importantes que acaba de dar Marco Rubio sobre lo que se viene en el conflicto con Irán. They're suffering a tremendous amount of damage. Honestly, again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. They're suffering a tremendous... Carlos, ¿es usual que un secretario de Estado tenga semejante protagonismo? Sabemos que es un puesto clave en Estados Unidos, desde luego, pero la popularidad que ha alcanzado Marco Rubio en los últimos meses, tanto con el asunto venezolano como ahora con lo que estamos viendo en Irán, es impresionante. Ya ha dejado muy atrás en las encuestas de la interna republicana, por ejemplo, a J.D. Vance. Bueno, Marco Rubio, en primer lugar, es presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Okay. además de secretario de Estado. ¿Por qué te digo esto? Uh -huh. Porque en la historia norteamericana, esos dos sombreros, como dicen los americanos,
solamente los ha tenido Henry Kissinger. Ok, Lo- claro. El otro gran estratega Sí. de la historia contemporánea, pero del siglo pasado. Mm. Claramente hay otro símbolo que pasó desapercibido. Claro, yo me pasa que me veo todo esto y el otro día me preguntaban sobre cosas de Argentina y le digo, mirá, no estoy al tanto porque estoy Sí. todo el día mirando este mundo. Bueno, Sí. yo me comí todo el discurso del Estado de la Unión de Donald Sí. Trump. Larguísimo discurso, 1 hora lleno de 40. cosas. Se Sí. podría hacer todo un programa de todo lo que dijo Trump ese día. Ujú. Pero nombró a un solo ministro de su gobierno, a Marco Rubio, Cierto. y Tal lo cual. hizo ovacionar. Entonces, claramente Marco Rubio es una pieza clave en todo esto. Y además, cuando habla Marco Rubio, yo Mm. te puedo asegurar, porque esto sí es información A1, como dicen Ujú. los servicios de Mm. inteligencia, cada cosa que dice la habló antes con Trump. Nunca dice nada que no esté autorizado. Se vienen entonces los ataques más categóricos, más contundentes, según los dichos de Marco Rubio. Y también fue interesante este posteo de la Casa Blanca en su cuenta Claro. de X, donde además nos dejó una desclasificación de videos de ataques, de los ataques que se han producido en los últimos días, sobre todo misiles balísticos, tengo entendido, y drones. Lo que vos viste que parece un camión es una lanzadera. Es una lanzadera, ok. Sí, son Ok. lanzaderas que tienen Ujú. diversos tipos de movilidad y que funcionan de un lado para otro para Sí. evitar justamente esto. Pero bueno, este es el objetivo de esta madrugada, ¿eh? Ok. Esta Y madrugada van a buscar la lanzadera. Ahora vas a ver un avión que desaparece, ahí mirá. está, mira, mira, mira. A ver, ahí está el avión. Boom. Claro, según ha dicho Marco Rubio, además, los ¿Sabés por objetivos. qué te muestra ese Sí. avión? ¿Por qué? Porque es un avión ruso de última generación que tira misiles. Ah, mirá, tremendo. Tremendo, ¿no? Son impactantes estos videos. Marco Rubio, además, en declaraciones a la prensa, que le Eso preguntaron no por es un hongo nuclear, ¿eh? No, ok. Es, Es una columna de. Mm, acertaron con un misil a un lugar donde era un inmenso reservorio de municiones y Ajá. lo volaron en tal forma que, mira, acá tenés Hay otro drones. avión de guerra. Ese es un dron, Drones, drones. un dron grande que parece un Reaper. Es A un ver, lo dron vamos muy, a muy volver a grande. ver. Parece un avión, pero es un dron. Bueno, esto ha sido publicado en la cuenta de X de la Casa Blanca. Además, ahí está el dron. Ahí está. Y recordemos que Irán, Y su ya no está poderío más. militar se basa, entre otras cosas, en drones. Drones que Así además es. les proveía a Rusia para su guerra en Ucrania. Y lo fabricaba en Venezuela. Fabricados en Venezuela. Bueno, ahí empezamos a Absolutamente. conectar, ahí conectamos todos los hilos, ¿no? Y este es el texto que acompaña, lo he traducido acá con el sistema de Google al español, dice, Operación Furia Épica, 1, destruir los misiles del régimen iraní, 2, aniquilar su armada, Ahí, 3, perdón, sí. respecto a la Armada, ayer dijo Donald Trump que habían ya hundido 30 buques iraníes. Lo dijo públicamente. Fuá. 3, garantizar que sus representantes terroristas ya no puedan desestabilizar el mundo. 4, garantizar que Irán nunca pueda obtener un arma nuclear. Estados Unidos ganará, el régimen terrorista iraní será derrotado. En el fondo, Carlos, ¿cuál es el interés? ¿Este es el interés objetivo de Estados Unidos en esta intervención armada en Irán? El objetivo es evitar la proliferación de armas nucleares, es evitar la desestabilización, o hay algún otro interés que no se pueda declarar y que todavía no lo podemos llegar a ver bien. No, no está ahí, pero es defender la existencia misma del Estado de Israel. Este es un tema central para cualquier administración norteamericana, ¿eh? Okay. Sea demócrata o republicana. Está bien, Trump claramente lleva esto a su máxima expresión, pero hay famosas charlas entre líderes israelíes y John Fitzgerald Kennedy en su momento, ni hablar de la época de Ronald Reagan, en la época de la Guerra del Golfo. Te cuento una anécdota personal, porque la viví en la Embajada Norteamericana en Roma. Cuando se hace el ataque de Saddam Hussein a Kuwait, invade Saddam Hussein desde Irak a Kuwait, se arma una gran coalición internacional con Estados Unidos y países árabes para recuperar Kuwait.
Saddam Hussein tira 600 misiles pequeños sobre Israel. El trabajo más fuerte en ese momento de Estados Unidos es decirle a Israel: no contestes, no me rompas la coalición árabe. Yo Claro. me ocupo de Saddam Hussein. Entonces, por eso es tan torpe la actitud de esta defensa mosaico de atacar a Arabia Saudita, a Kuwait, a países que son por ahí rivales religiosos, porque son casi todos gobiernos sunitas. Sí. Pero para darte una idea, en algunos de esos países hay familias chiitas con un inmenso poder político y económico. Quiero agradecerle acá a Martín, que nos manda membresías del canal como regalo. Esta función que ofrece YouTube ayuda a que el algoritmo avance muchísimo, invitando a nuevos espectadores, así que aquellos que quieran mandar membresías como regalo del canal nos ayudarán a llegar a un público más amplio. Aún así tenemos ya 25.000 personas mirándonos en este momento, Carlos. Vamos a hablar un poquito de Europa, si te parece, porque al parecer se van a involucrar tanto Francia como Grecia como Gran Bretaña después de lo que fue un ataque con drones en una base aérea británica en Chipre. Estas fueron las declaraciones del gobierno británico. Exactamente. The UK would not be involved with the strikes on Iran was deliberate, not least because we believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement, one in which Iran agrees to give up any aspirations to develop a nuclear weapon. But Iran is striking British interests nonetheless and putting British people at huge risk, along with our allies across the region. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. Bueno, ahí está. Bueno, aceptan la petición y demás, pero recordemos que hace muy poquito habían dicho que no iban a participar y ahora dicen que van a participar en carácter defensivo. Bueno, primero, acá no hay carácter defensivo porque eso es una guerra, la guerra va y viene. Sí, Pero claro. bueno, Starmer tiene que explicarle eso al electorado laborista, porque había dicho antes que no iba a participar, y no solamente eso, le había negado el uso de la isla Diego García a Trump, que se había enojado muchísimo públicamente con Starmer. Esto es el error de la defensa mosaico. Atacás a una base británica, los británicos cambian porque este tipo puede ser que no le guste meterse, pero el británico no quiere que lo ataquen. Atacás una base francesa y hoy te aparece Macron parado al lado de un submarino diciendo nuestro armamento nuclear va a estar a disposición del conflicto. Entonces, realmente el error lo cometió Irán y ahora paga las consecuencias. Vos sabés que yo tengo ahora otro compromiso. Sí. Me tengo por primera vez que ir de tu transmisión. Te mando un fuerte abrazo. Le digo solamente a la gente que cada vez que haya una novedad vamos a estar junto a Agustín explicándola. Vos sabés, Agustín, mi absoluta preferencia por trabajar con vos. Hace un rato le dije a otro youtuber con el que grabé, ok, pero después que yo termine con Agustín porque tiene prioridad. Así que nos veremos en cualquier momento. Te mando un abrazo muy grande y le pido disculpas a algunos de los que están viendo, pero yo tenía una cantidad de compromisos hoy. Voy a estar esta noche a las 23 horas en RN+. He estado en todos los canales. Está complicado. Fantástico. Te mando un gran abrazo y gracias por estar. Al contrario. Saludos. Adiós. Bueno. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.